Pues muy buenas noches a todos, la verdad es un placer estar aquí todos reunidos, justamente para establecer una mesa de diálogo entre dos grandes maestros a los que les queremos ofrecer un gran aplauso, un gran reconocimiento de entrada, Vicente Leñero y Guillermo Arriaga. Porque cuando estamos hablando de la escritura cinematográfica, uno de los puntos que a veces se pierde es que uno a veces reflexiona sobre la estructura, sobre los conflictos, sobre los tonos, lo que tiene que ver con las entrañas de nuestro relato. Y hay algo que también es muy importante y que creo que están reproduciendo simple y sencillamente por su presencia aquí, Vicente y Guillermo, que es la presencia del maestro. Yo creo que para aprender el arte de narrar historias, uno tiene que estar también contagiado de los grandes maestros, y esto se da a través de la lectura y a veces con suerte, con la presencia de maestros como Juan José Arreola, en el caso del maestro Vicente Leñero, en el caso de Guillermo Arriaga, él habla de su triángulo de autores favoritos, que incluyen a Shakespeare, a Faulkner, ¿y a quién más? Y Rolf. Bueno, estamos hablando entonces de que hay siempre una gran tradición de conocimiento que también se transmite gracias al encuentro, a este tipo de encuentros que nos permiten compartir el conocimiento, las entrañas y sobre todo la mirada de grandes maestros como Vicente y Guillermo. Yo creo que de todos es conocido el trabajo de ellos en el ámbito de la literatura, porque creo que debemos de destacar esto. Empiezan su trabajo en el terreno artístico y literario. Y este trabajo se va a ver expresado en el caso de Vicente, también en el periodismo, en la dramaturgia, y en el caso de Guillermo también se ve expresado con un trabajo de escritura de novelas que tiene su continuación natural en el trabajo cinematográfico. Entonces creo que planteadas las cosas así, quisiera empezar con una famosa provocación que está relacionada con cómo entonces traducir ese trabajo narrativo al mundo del cine. Carlos Fuentes, en alguna ocasión charlando con Luis Buñuel, le planteaba un problema muy interesante. Decía, el cine desafortunadamente tiene un aspecto también que envejece muy rápido debido a lo que tiene que ver con la tecnología. Basta ver películas en donde estaban esos celulares que nosotros creíamos que era la vanguardia tecnológica y son unos ladrillos hoy en día cuando los vemos en el cine. Y hay algo de esto que se respira a veces en las películas. Y el problema es cómo cuando también hay tantos intereses industriales, se puede conciliar la libertad del creador con este problema. Y entonces, cuando esta pregunta la hace Carlos Fuentes a Luis Buñuel le responde, la gran maravilla será cuando usted y yo nos podamos sentar aquí, nos podamos tomar una pildorita y directamente desde nuestras cabezas se pueda proyectar la película que nosotros teníamos en la mente. Y esto es tal vez uno de los graves problemas de traducir esa visión narrativa al mundo cinematográfico. Vicente, ¿cómo has vivido este problema? Bueno, pienso yo, se hace uno escritor porque tiene una sed o un contagio por lo que ha leído, por lo menos en mi caso, por lo que he leído, o por lo que he visto después en el teatro o en el cine. Uno entra a ese mundo de la literatura por diferentes caminos, pero siempre por un contagio de contar historias. Quizá porque las historias personales no nos gusten tanto, porque a través de la ficción podemos imaginar vidas que no podemos vivir o que nunca podremos vivir, o personajes que nunca podremos conocer, y entonces entra uno a ese mundo de la ficción. Hay una serie de historias y el teatro existe y el cine existe y la literatura sobrevive, diríamos ahora, frente a estos monstruos de la comunicación. Uno sobrevive gracias a que el público, nosotros, espectadores, lectores,
lo que necesitamos es que nos cuenten historias, que le den más vida a nuestra vida, de que lo que no alcanzamos a vivir, uno lo vive en la obra de los demás, en el cine, en el teatro o en la literatura. Esa sed de contar historias para agregar más vida a nuestra vida, yo siento que es el motor, ¿no? Y el problema es que eso hay que comunicarlo como uno lo aprende. Yo empiezo a leer a Mark Twain de joven y yo quisiera contar historias como las de Mark Twain, ¿no? Porque eso me agregaron algo. Y esas ganas de aumentarle más vida a la vida que existe, a esa sobrepoblación de la ficción, es el contagio y lo que nos lleva a contar las historias. Pero cada historia finalmente tiene su propia gramática. Y lo que hay que aprender es la gramática de la narrativa, la gramática del teatro, la gramática del cine, para contar las historias como se deben de contar en otro medio. No sé qué piense Memo. Guillermo, si quieres también entonces plantearnos este problema de cómo está entonces esa necesidad de contar historias, de agregar más vida a la vida, porque creo que eso es un elemento que está planteándose aquí. Y algo que me parece fundamental subrayar es el elemento del arte, del artista que está enfrentado ahora a un medio narrativo como el cinematográfico para precisamente traducir aquello que estaba en nuestra mente a la pantalla. Bueno, primero, buenas noches. Me siento muy honrado de estar con Pepe, con Vicente, que es el maestro de todos nosotros. Me dijeron que iba a haber cena gratis, por eso me vine de gorra. No, la verdad, esta gorra me la regalaron Ariel y Ana Karen, me la puse para que vieran que sí me la iba a poner, me la acaban de regalar. Ya una vez que demostré que sí me gustó, me la puedo quitar. Quiero hacer dos reflexiones. Una desde por qué somos espectadores y por qué somos lectores y por qué escribimos o creamos. Primero voy a la pregunta primera, ¿por qué leemos y vamos al cine? Creo que a veces leer un libro nos mueve unos pocos centímetros. Es como si al leer el libro me moviera esto. Para moverme esos pocos centímetros adquiero una visión del mundo que antes no tenía. Por eso es importante la lectura. Cuando un escritor escribe, por ejemplo, aquí desde esa perspectiva y estoy viendo el mundo hacia allá. Yo no conozco ahorita, yo no estoy viendo lo que ustedes están viendo, pero ustedes no están viendo lo que yo estoy viendo. Y por eso creo que tenemos esta necesidad de leernos, de ir al arte, para poder moverme unos centímetros y ver mejor el mundo. Creo que es la función del artista. El artista no está nunca tratando de formular respuestas. El arte no da respuestas. Siempre he dicho que el arte lo que hace es formularte preguntas. Cuando al moverte ligeramente dices, ¿por qué eso está ahí? ¿Qué cambia de mí al cambiar esta perspectiva? A mí sí ha habido libros o películas que después de verlas me convierten en un ser distinto porque me empujaron a ver hacia un área de la vida que yo no había visto antes. Ahora, ¿por qué me interesa a mí escribir? ¿Es un acto de vanidad o no es un acto de vanidad ser escritor? ¿Por qué crees que lo que traes dentro es importante? Yo al revés de lo que acaba de decir Vicente, quizás incluso pueda parecer arrogante, pero las cosas que he vivido me parecen interesantes y me interesa contarlas. Las vidas que he vivido en lo personal, lo he experimentado con gente muy cercana, me han parecido importantes y me han creado una burbuja un burbujeo de historias que si no las cuento terminan por asfixiarme. Eso sucede con los escritores. Cuando alguien me dice, es que, ¿cómo sé que soy escritor? Si no te estás ahogando por contar la historia, entonces no eres escritor. Las palabras se te oxidan en la garganta cuando no puedes contarlas. Entonces, creo que sí hay una necesidad vital en quien escribe. Y lo he dicho también en muchas ocasiones, vivimos con la permanente angustia que nos dedicamos a escribir o a crear, que solamente tenemos un galón de tinta y que ese galón de tinta tarde o temprano se va a acabar.
Esa es la gran angustia de Hemingway. Hemingway se lo pregunta muchas veces: ¿seguiré teniendo este galón de tinta? ¿Seguiré construyendo, no construyendo? Lo tenía Faulkner. Fíjate, William Faulkner, que escribe El sonido de la furia, Luz de agosto, Santuario, Mientras agonizo, antes de los 40 años. Y pasando los 40 años empieza a declinar. Cuando uno cree que mientras más viejo te pones, mejor escritor te vas a convertir, y no sucede, empieza a entrar una angustia muy fuerte. Y empieza a perder el sentido de lo que hacías. Entonces creo que son esos dos puntos de vista. ¿Por qué leemos? Porque creo que tenemos la necesidad de que alguien nos empuje unos centímetros para ver otra parte del mundo, y escribimos porque sí tenemos esa necesidad de contar algo que nos parece importante, o, como dice Vicente, para llenar huecos de mi propia existencia. Y ahora, en específico, quiero preguntar, Vicente, ¿cómo se traduce eso en el mundo cinematográfico? ¿Qué es lo que aporta la escritura en el cine que ningún otro medio aporta? Me acuerdo que en alguna ocasión con el novelista Amos Oz le pregunté sobre la especificidad de la novela y qué es lo que podía hacer la novela que no podía hacer el cine o que no podía hacer ningún otro medio. Y él me dijo: es la capacidad de seguir la trayectoria infinitesimal de desviación de lo que desea un personaje y en dónde termina. Pero es un deseo que es mínimo, que no se puede descubrir de otra manera más que en la novela, dice él, para ver cómo por un instante, por un pequeño efecto mariposa, y detectar ese efecto mariposa con precisión, se puede desviar un deseo, y es algo muy pequeño. Yo creo que se puede tratar de hacer ese ejercicio también en el cine, pero mi pregunta es: ¿qué es lo que el cine puede dar en términos de narración de historia que ningún otro medio puede dar? Yo no sabría contestar bien la pregunta, o me parece de pronto abrumadora. Hablo desde mi experiencia personal, uno tiene necesidad de contar esas historias, y cuando uno empieza con la literatura, o por lo menos así empecé yo con la literatura, uno empieza a contar esas historias y luego va descubriendo que ese impulso, eso que podríamos llamar vocación, esa capacidad de transmitir, o ese deseo de transmitir, no siempre capacidad, se convierte en oficio, ¿no? Y entonces uno encuentra que la literatura, yo siempre tengo mucho miedo de llamar arte al cine, arte al teatro, arte a la literatura. Yo pienso que el arte es una palabra muy grandota, y de pronto uno siente que es un artesano más que un artista, ¿no? Y eso uno va cambiando su mirada, uno puede cambiar su mirada si lo que yo sé hacer es escribir, o yo quiero aprender a escribir, o yo estoy aprendiendo a escribir. Esa capacidad o ese deseo o esa especialidad se va volcando a diferentes géneros. ¿Qué pasa cuando yo escribo novela, y qué pasa cuando encuentro en el teatro? Porque hay cosas que se pueden decir de otra manera en el teatro, o porque hay otra forma de apresar la realidad en el teatro, o incluso en el periodismo, ¿no? Entonces uno va haciendo su mirada y va descubriendo que el teatro tiene una gramática especial que uno tiene que aprender, y el cine tiene una gramática especial que también uno va aprendiendo. Aparte de que, claro, es más sabroso, diríamos, ver una historia en 2 horas, que en 2 horas o en 4 horas le cuenten a uno lo que el viento se llevó, cuando leyéndola, pues uno tardaría 2 meses, ¿no? Es muy cómodo llegar a un cine y que le cuenten una historia que es lo que uno quisiera que le contaran de principio a fin. En la literatura ese deseo se va aplazando a otros grados, y creo que el cine tiene esa capacidad de comprimir las historias, de contarnos con otras características diferentes, con otras cualidades diferentes, no contrarias necesariamente, pero a veces el espectador quiere que esa emoción de ir descubriendo una historia le dure durante mucho tiempo, le dure los 2 meses. Yo recuerdo que a mí me gustaba, cuando era joven,
buscar novelas grandotas que me duraran muchísimo, ¿no? Yo recuerdo que cuando leí El tambor de hojalata de Günter Grass, pues yo vivía emocionado, no solamente porque estaba leyendo una historia interesante, sino porque esa historia se prolongaba y se prolongaba y se prolongaba. Cuando vi El tambor de hojalata en el cine, pues no me produjo esa impresión, me produjo que la pescaba de un solo momento y era otra emoción diferente, ¿no? El cine tiene esa capacidad de contarnos las historias con mayor velocidad, una velocidad hecha para nuestro tiempo. Y curiosamente, esa gramática cinematográfica contagia de pronto a la literatura, ¿no? Y uno entiende que el cine ha influido en la literatura de nuestros días enormemente, como la literatura ha influido en el cine de igual manera, o como el teatro ha encontrado una forma de contarnos las mismas historias. Yo no sé si eso responde un poco. Sí, creo que estamos hablando de la capacidad de concisión que se presenta en el cine y la belleza, digamos, en términos proporcionales del haiku, es decir, estamos hablando de un haiku de 2 horas, pero de todas maneras, sí, cuando lo comparamos con 800 páginas, sí estamos hablando de una síntesis poderosa. Hablemos de esto entonces, ¿cómo te presentas tú, Guillermo, ante esta síntesis y cómo estás buscando depurar ese lenguaje? Porque entiendo lo que estás planteando, Vicente, en términos de que, por supuesto, ahí está el oficio, pero hay momentos, eso estábamos hablando hace unos instantes, en los que a veces tanto las novelas como las películas rozan con algo que verdaderamente tiene que ver con aquello que llamamos arte, aquello que conmueve. ¿Cómo se da en tu caso, Guillermo? Mira, primero quiero hacer una breve reflexión sobre la vida. La vida es demasiado vertiginosa. La vida avanza de manera muy rápida. Hay un momento en el que sientes que vas en una motocicleta a 250 kilómetros por hora a estrellarte frente a un muro que es la muerte. Mientras más distancia tienes del muro, más puedes manobrear, pero hay un momento en que ya vas directo y ya cambiar de vida, cambiar de giro, es difícil. El creador, el contador de historias, como lo somos Vicente y yo, tenemos que ver dentro de esa vida vertiginosa cuáles son los momentos que mejor la representan. Es más, si yo invitara a todos los presentes a que me dijeran cuáles son los 10 momentos que representan su vida, esos momentos no son fáciles de conocer, porque incluso a veces las derrotas más profundas son íntimas. Es cuando no te atreviste a decirle a la chava que sabías que era el amor de tu vida, no te atreviste a decirle, ¿sabes qué? Tú eres el amor de mi vida. Y ese momento íntimo, esa coyuntura, esos momentos que representan la vida de un personaje, eso es lo que angustia a un creador. ¿Con qué voy a representar yo una existencia cuando la existencia es vertiginosa? En el cine, obviamente, puede ser una ventaja, puede ser de nuestros tiempos, pero estás muy comprimido. Por lo tanto, tu selección de momentos tiene que ser demasiado precisa. Porque ¿con qué momento vas a representar? Y si tú logras representar en algo visual un momento tan íntimo como esa cobardía profunda que tuviste, ya estás del otro lado. Entonces esa es la angustia. Y hay veces en que dices, ¿de dónde voy a sacar esos momentos? De mi vida propia, de lo que he leído. Y creo que de eso se trata construir cine. Quiero ahorita, por ejemplo, hablar de una cosa que me parece quizás insustancial, porque para mí es importante. Yo nunca he usado reloj, jamás en mi vida he usado reloj. Traigo 2 relojes ahora. Uno me lo dio mi padre y uno me lo dio mi hijo. En este estoy midiendo el tiempo de mi padre, que va a cumplir 87 años, y espero tratar de entender cuál es el tiempo de un hombre de 87 años. Y con este tengo el tiempo de un niño, un hombre de 18 años, y en medio yo me convierto como en un puente de esos tiempos. Y creo que si así fuera el cine que me permite ir y entender los tiempos, la obsesión que tengo ahora con el tiempo de mi padre, la obsesión que tengo con el tiempo de mi hijo, y cuáles son los momentos que están viviendo, cada uno puede reproducirlo visualmente, creo que es
lo que todos los que escribimos cine queremos lograr. Estamos hablando de esencializar historias y en este sentido, Vicente, tú has tenido la experiencia de escribir una novela como Los Albañiles y luego ver que esto se traduce al mundo del cine, en donde forzosamente tiene que haber una esencialización. Hablemos de por lo menos cómo funciona en ti ese proceso, que también se da en adaptación. Digo, tú has adaptado novelas como la de Mahfouz, el premio Nobel, y luego se traduce al Callejón de los Milagros, y estamos hablando de un proceso de esencialización. Uno de los momentos más interesantes que podemos compartir aquí en este foro precisamente es cuáles son algunos de los impulsos que te guían en ese proceso de esencialización. Bueno, mi experiencia en el cine se ha limitado a ser, yo en el cine nunca he sido completamente o esencialmente un creador. Yo todo lo que he hecho en el cine, o casi todo, ha sido ser un adaptador. Me he especializado en eso, las historias que se me ocurren a mí, que se me ocurren pocas, por eso luego las traslado de la novela al teatro y luego al cine, en fin, se me ocurren pocas historias, no tengo mucha imaginación, le debo al periodismo el que me ha despertado una visión del mundo que yo no hubiera tenido si me hubiera quedado encerrado como escritor. No tengo esa calidad de experiencia personal que tiene Guillermo, que nos ha dicho ahora Guillermo, pero sí tengo la experiencia de adaptar las historias, de contar esa historia que, bueno, cuando uno lea Mahfouz o cuando uno lea esa de Queiroz, cuando iba a hacer yo El crimen del padre Amaro, la novela de esa de Queiroz tenía 800 páginas en la versión más exacta. Había otra versión al castellano de Valle Inclán que se había puesto a traducir la novela. Yo creo que para cobrar más pronto, pues le había cortado 300 páginas, entonces eran de 500 páginas. Y claro, yo me olvidé de la novela que tenía 800 páginas y me remitía a contar. ¿Cómo contar esa historia? Es una experiencia literaria, ¿no? La literatura te da una libertad que lo que no tienes tiempo. Una novela puede durar 200 páginas, puede durar 300 páginas, puede durar lo que el aire le dé a uno y lo que la novela le vaya pidiendo. El cine tiene una limitante de tiempo. Uno no puede, o fácilmente no puede, a menos que escriba uno el Mahabharata, ¿no? Uno no puede pasarse de 2 horas o 2 horas y media, cuando mucho, y entonces el ejercicio de adaptación está en escoger eso que dice ahora Memo Real, que me parece muy exacto, esos momentos esenciales de una novela, ¿no? Que no parezca que la novela se atiborra de momentos importantes. No es que toda la novela esté trepidada de momentos importantes como se haría en una rápida visión de adaptación. Si yo elimino la historia del padre Amaro, de su juventud y de su niñez, que son ya 200 páginas por lo menos, ya parto yo de ese momento a un final que yo decido, que la historia me va pidiendo. El ejercicio literario de adaptar una historia larga, que mereció ser larga y que fue larga porque merecía ser larga, no porque a esa de Queiroz le gustaba escribir novelas largas, ni porque a Mahfouz quería escribir novelas largas. Si encuentro lo esencial de los momentos del personaje, es un ejercicio para ir a desarrollar y entonces uno se queda ya como creador. Yo tengo estos 4 o 5 momentos importantes que yo voy a enlazar en una narrativa que vaya teniendo esos picos, ¿no? Es un ejercicio de concisión y uno puede hacer la concisión cuando se trata de una obra mía. Cuando se trató de los albañiles, pues yo tenía una visión que me dolía mucho sacrificar partes que me habían parecido muy importantes o las partes que más me gustaban, sobre todo no podía hacer unos diálogos tan gigantescos o unos monólogos tan gigantescos como los tenía en la novela, y yo los quería muchísimo esos momentos. Entonces ese ejercicio de romper la gramática de la novela para pasarla a la gramática, primero a la gramática del teatro y luego a la gramática del cine, era bien importante. Yo ahí descubrí lo que parecía muy difícil hacer, ¿no?
el fenómeno del flashback, ¿no?, que el cine nos enseñó. Antes, cuando entraba un flashback, pues aparecía un reloj que daba vueltas en la pantalla, o aparecían las hojas de un calendario que volaban, o aparecían una larga disolvencia que nos decía nos vamos a ir para atrás. Y ahora, en un punto y aparte, o sea, en un corte de cámara, podemos entrar fácilmente al pasado. Ese ejercicio que el cine le afectó después a la novela, que no necesitaba, para contar el pasado, no necesitaba decir, y ahora nos vamos al pasado, sino pasamos al pasado con una rapidez, le da al espectador una sensación de velocidad. Uno escribe vidas a 250 kilómetros por hora en el cine, gracias a esa gramática que el espectador ya aprendió, y ahora ya nadie se extraña. Los jóvenes de ahora no necesitan ni la disolvencia, ni el calendario volando, ni las páginas volando, para hacerles sentir que ya pasó el tiempo o que ya se retrocedió el tiempo. El espectador se ha vuelto un agudo observador, es un experto ya en ver películas, y el escritor de cine tiene que entender bien eso, que el espectador es más audaz. Yo siempre les digo a mis alumnos que en el momento en que el espectador se adelanta al guionista o al escritor de cine, perdón, se adelanta al escritor de cine, se fastidió la cosa. El espectador siempre lo tenemos que mantener atrás de la historia que estamos contando. Siempre tenemos que sorprenderlo o que darle variantes que él no suponga de antemano. Ante los espectadores del día de hoy, que ya se las saben de todas, es difícil escribir por ese fenómeno de la percepción rápida de lo que es el cine, que nos cuenta historias rápidamente. Esa es la diferencia con una novela, ¿no? Es muy interesante lo que estás planteando en este ejercicio de esencialización.